Eso se llama en inglés reboot, o recomenzar, como lo diríamos en español. En puro puertorriqueño es darle un booster. Un empujón. La palabra booster es una palabra en inglés que se usa para darle corriente a los carros. El Espíritu Santo da ese gusto. Entonces el puertorriqueño dice darle un booster. Bueno, no todo. Pero entonces le estamos dando corriente espiritual a esa. El Espíritu Santo. Por la gracia de Dios estamos ministrando por muchos años. Comencé a pastorear en el 1980 y desde el 99 hemos plantado 7, hemos asegurado que otras no se rompan o se deshagan o se disuelvan, y eso es más de 5 iglesias. En ocasiones he tenido que pastorear 3 a la vez, y eso sí que es bien interesante, predicar en la mañana el domingo en una iglesia, por la tarde en otra y luego por la noche en otra, y comer mientras estoy manejando. Ramona me daba la comida, yo manejaba. Eso es muy fuerte para mí. Pero gracias a Dios. Esperamos que el Señor nos siga bendiciendo para lograr hacer su obra. Santo. Algunas personas me han dicho, me han preguntado, ¿cuándo usted se retira? ¿Qué es eso? Yo cumplí 73 años. Está todavía jovencito. Tengo 52 años con la misma mujer. Aleluya, gloria. Con mi primera y hemos trabajado juntos y gracias a Dios por eso. Bueno, me han dado, ponte de pie, Ramona. El pastor te presentó, pero entonces, me han dado una tarea, para predicarles a ustedes cómo alcanzar a los de las generaciones X, Y, X. Y lo que voy a hacer es, les voy a hablar de varias generaciones, aún hasta la corriente generación, que el nombre es la generación alfa, o A griega. Alfa es la A griega. Ahora las generaciones se le va a dar las letras griegas. Y mientras estaba hablando con el pastor, él me dice, Jesucristo viene cuando llegue la generación Omega, porque Jesucristo es el Alfa y el Omega. Y yo caí en serio. Oye, yo creo que tú no sabes lo que estás diciendo, tú estás profetizando ahí. Porque ahora los nombres de las generaciones se están dando esas letras, y eso está tan claro en Apocalipsis, que Jesucristo es el Alfa y la Omega. Aleluya. Ya lo tienen. El asunto es que lo estoy tratando de poner en mi computadora y no me quiere salir. Entonces voy a hacer cuantos cálculos. En lo que hago esto, las personas que nacieron antes del 1944, pónganse de pie. Las personas que nacieron antes del 1944. Mi hermano, yo le acompaño su sentimiento porque yo nací en el 1944. Somos los únicos que vivimos aquí. Aquellas personas que nacieron después del 60, no, nacieron en el 46 en adelante, 45 en adelante.
hasta el 65. Que nacieron, todas las personas que nacieron del 1945 al 64. Póngase de pie. Yo nací en el 50. Está bien, usted está ahí. Okay. Ahora, miren los números, Sí. miren los números. ¿Ven? Pueden sentarse. Mucho más que nosotros los del 44. Aquellas personas que nacieron después del 65, pero antes del 80, pónganse de pie, del 65 al 80. Ok, miren los números, un poquito. Ok, pueden sentarse. Aquellas personas que nacieron después del 81, pero antes del 94. Mira, ahí están parándose. Ok, pueden sentarse. Aquellas personas que nacieron después del 95, pónganse de pie. Después del 95. Después del 95. Después del 95. Muy bien. Ok. Ahí yo le he dado a ustedes las diferentes generaciones. Voy a buscar mis generaciones aquí en mi computadora. Faltó la más reciente. Para seguir. Busquen en su Biblia. Vamos ahora a todos por nosotros. Quiero leerle un versículo, dos versículos. Gloria a Dios. Que lo quiero usar como tema de lo que le voy a hablar. De pies. Porque no lo voy a mandar para pies más. Estamos cruzando el camarero. El camarón. Pues yo puedo ser como Camarón grande. Primero, Juan 1. hermana. En el capítulo 1, versículo 12 y 13. Lean conmigo esos dos versículos. Todos juntos. A unísono. Juan, el Evangelio según San Juan, el cuarto libro del Nuevo Testamento. Capítulo 1, versículo 12, 13, y lo vamos a leer todos juntos. Amén. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ese va a ser nuestro texto para estos 2 días de conferencia. Inclinen sus rostros, vamos a pedir que el Espíritu de Dios nos dirija y nos dé una gran bendición. Que salgamos de aquí no solamente con teoría, sino que podamos tener algo tangible en nuestras vidas y en nuestros corazones para poder hacer la obra de Dios más efectivamente. Padre amado, estamos delante de ti en el nombre de Jesús. Te damos gracias por este privilegio, Señor, que tú nos concedes de poder ser el portavoz, Señor, de este tema. Y que Dios, te pido que tú me unjas y que tú me uses de una forma especial, como tú lo sabes hacer, como nunca, Señor. Padre amado, que la palabra sea sencilla, sea simple, pero sea impactante. Que tú hables, que tú, Señor, alienta, que tú, oh Dios, dé gracia, dé favor, Padre amado, para que tu iglesia siga creciendo en tu nombre. Y que podamos alcanzar a todas estas personas que nosotros vamos a ver. Te lo pedimos, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Espíritu Santo. Te doy toda gloria y honra. Amén, amén. The pastor just asked me to speak a little bit in English.
That just makes the message longer. You know, if I was going to take a half an hour for this, I'm going to take an hour. Is that okay with you guys? And if I don't finish today, I still have Thursday. And if I don't finish Thursday, come back Friday. Amén. Welcome. Very welcome. Pastor me ha dado el permiso para hablar un poquito inglés. Yo fui maestro de escuela pública, escuela superior, y después que tuve 13 años en escuela superior, comencé a ser maestro de instituto. Casi todos los grados menos kindergarten, no podía tolerar los del primer grado, no quise tolerar los del kindergarten tampoco. Yo dije, ya está bueno. Los niños a veces incomodan a uno. Una vez tuve que llamar a Ramona a la hora del almuerzo. Ramona, ora por mí porque este segundo año me tiene loco. Mr. H, he cussed me. Mr. A, he said the F word. Oh my God. Mr. A, he hit me. Y casi todos eran niñas y los niños. Ay, pero bueno. Dios bendiga a los niños. We're going to talk about Generation X, Generation Y, and Z. And we're going to go to Generation A, and we're going to talk about the generation before X, which is my generation, those who are 44 years old. Vamos a hablar de todas estas generaciones, X, Y, Z, A, y la generación nuestra, la mía, que es la generación tradicional, se llama tradicional, o la generación silenciosa. Dame eso, Ricardo. Who's at the control? You're the control? Okay, so this is the signal, okay? Got that? Good, okay. Oh, this, está bien. Ya le hemos dado. Una de las cosas que nosotros como iglesia debemos entender en este tema que vamos a hablar es que este concepto que vamos a hablar de las diferentes características de estas diferentes generaciones no es bíblico, no viene de Dios. Esto viene a través de observaciones que se han hecho durante las generaciones, que han clasificado a estas diferentes generaciones por algunas cosas que sucedieron o están sucediendo, que le da a esa generación identidad. Pero yo quisiera dar un disclaimer. I would like to do a disclaimer. Lo puedo decir en inglés. Ahora, ¿qué quiere decir disclaimer en español? Yo le quiero dar un aviso. Nosotros leímos en la palabra que la generación de la iglesia es una generación creada por Dios. Gloria a Dios. Hecha por Dios. Una generación que toma otro nombre que el nombre natal, que su DNA natal o AND natal. The generation of the church is a different type of generation. It is a new birth generation. It is a God created generation. Y yo he notado que en las 7 décadas que yo tengo de cristiano, 7 décadas. Gloria a Dios. Mis padres se convirtieron cuando yo tenía 3 años. Yo cumplí ya 73 años. ¿Cuántas décadas tengo? 7 décadas. Aleluya. Y yo he estado en la iglesia pentecostal desde bebé. Entonces, que lo que voy a hablar, muchas de las cosas de lo que voy a hablar, lo estoy hablando porque lo he experimentado. Yo sé cómo estaba la iglesia cuando yo era bebé y sé cómo está la iglesia hoy cuando estoy en mi vejez. Entonces tenemos algunas cosas que están dentro del desarrollo del ser humano que entra en la iglesia
Y que si la iglesia no sabe superar las demandas de esas generaciones que vamos a hablar, esas generaciones la va a consumir. In English. The church has to be aware that the people of these generations are classified such because of their different characteristics, especially family characteristics and employment characteristics and social characteristics. And because of those characteristics, they are given different names that we're going to see. But I want to do that with a caution to the church that the church should be reminded that the people of the church are born of God, created by God, and many of these characteristics should die with the old nature. Do you understand what I'm saying? Yes. Los hermanos en español entendieron eso. Amén. Que muchas de las cosas, lo que yo he notado, la primera generación que no se ve en este cuadro, antes de los baby boomers, se llama tradicionalistas o los silenciosos. Y se llaman así porque esta generación se mantuvo callada durante las guerras, especialmente en los Estados Unidos y en otras nacionalidades. Porque lo que hizo Hitler en tomar control durante la Primera Guerra y la Segunda Guerra, especialmente la Segunda Guerra, la gente de acá, del oeste, no dijo nada, estaban callados. The people, the generation before the baby boomers, are called the traditionalists or the silent ones, because they did not say anything about what was going on in the world, especially during World War I, World War II. And it was very awful. The baby boomers that we see, the first ones here, are the people who were born from 46 to 64. These are the people who were born after all the soldiers came back. And it was called a baby boomers because there was no television in those days, or very little television in those days. No había televisión cuando vinieron los soldados. Y muchos de ellos pasaron como 4 años allá en la guerra, y cuando vinieron salvajes, y se casaron con la primera persona, mujer que vieron. Pero sí, tiene otra característica, se llama baby boomers porque nacieron muchos niños en esta generación. Fue una generación que nació muchos niños. Creo que yo fui uno de ellos, aunque mi papá nunca fue a la guerra. Mi papá se aprovechó del ambiente. Y Ramona es baby boomer, ella nació en el 46, entonces, y el pastor también. Bueno, el asunto es que los baby boomers nacieron y ellos tienen otra característica que le vamos a decir ya mismo en la otra misa. Entonces, después de los baby boomers dieron la generación X, Generation X. La generación X se encontró que su papá era un esclavo al trabajo. Su mamá estaba ahí, porque el papá exigía que la madre estuviera allí. Ahora ustedes pueden identificarse esto en su propia experiencia. Las personas de generación X, esas personas que nacieron después del 65. Entonces, a usted nacer, ¿cómo le trató su papá o su mamá? En el caso mío,
Mi mamá trabajaba a veces y ella trabajaba como una mujer que lavaba ropa ajena. Y luego, she worked in the house. Trabajaba en la casa, she worked in the house. She ironed, washed and ironed clothes of other people. Y ya yo tenía como algunos 12 años y no teníamos vehículo para aquel entonces los hijos eran los individuos que llevaban las bolsas de mi mamá a las casas. Bendito Dios. My mother used to use us to take all the clothes and bags to the people's houses. I hated it. I really did. I hated that. Yo me traumaticé prácticamente. I was traumatized. I had this thing with the smell of cockroach. I cannot stand the smell of cockroach. Y para my youth, los apartamentos en Brooklyn were very infected with cockroaches. I mean, you could smell cockroaches from the street. And I have this thing. Me recuerdo when I was older, estaba pastoreando y tenía que buscar a este hermano en un proyecto. Gloria a You Dios. see the cockroaches Gloria a Dios. on the window. Yo decía, Lord, I'm going to have this man sit in my car full of cockroaches. Yo sufrí. Pero anyway, esa no es la historia. La historia es trabajar con la generación X. Entonces, la generación X se levantó en un tiempo de la guerra de Vietnam. Y eso produjo unas luchas y unos problemas. Generation X were raised, reared during the Vietnam War. Many of them left the countries not to go to the war. I thank God. Yo le doy gracias a Dios que Ramona me dobló los brazos para casarme con ella, porque nos casamos en el 65. Wow. El sábado 21, mi cumpleaños. Cumplo 21 años ese día, me caso con la señora y ese sábado recibo la carta del ejército. Te necesitamos que vaya a Selected Service Office el martes. Eso, hermano, me destruyó. Todo plan que yo tenía con Ramona psicológicamente me lo destruyó. Pero gracias a Dios que yo fui el lunes, no fui el martes, fui el lunes y le dije que me había casado. Y la muchacha comenzó a reírse. Fue a otra muchacha en esa oficina y le dijo, este se casó el sábado, y ella comenzó a reírse. Y fue a otra persona, a otra secretaria, y se lo dijo, este se casó, y se lo estaba diciendo, y esa era una risa. Y yo le dije, ¿qué hay de risa de casarse? Dice, tú eres el 15º individuo que ha venido para decirnos que se había casado. Yo no sabía nada de eso, pero gracias a Dios. Gracias a Dios que Dios nos dio nuestro primer hijo el próximo año. Tuve que ir otra vez. Tengo un hijo. Me quitaron la circuncisión a uno. Entonces el otro año voy. Tengo dos. Me desclasificaron de 1A a 4Y. Y se olvidaron de mí. Qué bueno. Pero oigan bien algo que yo le doy gloria al Señor. Cuando yo voy a la escuela, que fue la escuela que yo enseñé, high school, fue la escuela que me gradué. Y tenía una placa de todos los jóvenes que habían muerto en Vietnam. Y muchos de ellos, mis amigos, que murieron en Vietnam. Yo veo esa placa y le digo al Señor, Señor, gracias, porque me libraste de esa muerte. Y eso en el 65, imagínense, estamos en 53 años. Bueno,
el asunto es, la generación de baby boomers, lo que tenían era el periódico y la radio. The baby boomers, I remember, our first television came to our house. La primera televisión a casa En 1950. in the 50s. Yes. Before 1959, I remember. Because we moved out of there, 59. Y era black and white. Yes. Vino una televisión que le pusieron un papel celofán de amarillo, azul y verde para decir que es en colores. Pero era blanco y negro, pero le pusieron ese celofán. Pero cuando vimos la primera televisión en color, ¡wow! ¡Qué preciosidad! Ver los canales en color. Y eso fue para el 65. Entonces, la generación X, yo leía el periódico, oía la radio, pero también veía la televisión. Ahora, cuando llega la generación Y, del 80 al 2000, que son los milenarios, los millennials, entonces ellos entran conociendo el internet, conociendo la televisión, conociendo quizás, ¿cómo se llama esto? This is a smartphone. No, eso va bien todavía. Smartphone. ¿Qué es esto? La tablet. ¿Qué es esto? La laptop. Entonces, yo estoy aquí, que soy de la generación vieja, utilizando todas estas cosas. Pero los que vienen, generación X, ya ellos están tan llenos del internet. Tienen el iPhone, tienen el tablet, tienen en el retratito ahí, usted ve ese muñequito con un earphone, pero ese earphone es viejo. Ahora la mayoría usted lo ve con este tipo de earphone. No, pero esos también están ahora Puesto saliendo. en su teléfono. Pero ya este es viejo. Entonces está este que uno necesita conectar al teléfono. Entonces todas estas cosas. Mi nieta quiere todo esto. Y yo, no, ayer que era muy chiquita para tener todo. Entonces tiene todo. Y yo no tengo que conectar el teléfono porque se existe. Hay tanta tecnología hoy que cuando me llama mi nieta y me dice algo, me hizo la pregunta, yo le digo, Google it. ¿Cuántos saben lo que quiere decir Google it? ¿Lo que saben? ¿Cuántos? Díganme Google it. Google it. Si usted tiene un teléfono iPad, vayan allá a Google y pongan si lo quiere leer en español, ponga tabla de generación X, Y y Z. Right now, you can do that and you can get all this information right now. If you want to do it in English, put down table of the generation X, Y and Z. Usted verá todo esto, toda esta información. Entonces vamos para la otra. Ahora, ¿quiénes son las generaciones estas? Las generaciones son la palabra que están usando algunas de las personas que están escribiendo en Google, es que son los cohortes, o son el grupo de personas de cierta edad, mayormente de 2 décadas juntas, que componen el demográfico de esas personas con una característica distintivas en ellos. ¿Comprendieron eso? Cada una de estas generaciones tienen características que son únicos en ellos. Si ustedes notan, dale a la número 2 ahí. ¿Cuál es su edad y qué es usted? Ok. Los tradicionalistas
como sucede